Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy vamos a hablar, o más bien, hoy te voy a decir algo. Hoy te voy a pedir que pares de sufrir. Y por eso es que estás escuchando este episodio. Porque seguramente hay algo en tu vida que te hizo estar buscando esos títulos y encontrar el título en el que yo te digo para de sufrir. Y en este episodio el objetivo es que vamos a ver cuáles son los temas que traemos ahí en nuestra cabeza y que nos están haciendo sufrir de más, ¿sí? ¿Cuáles son esos temas que muchas veces no necesitamos sobrepensar, analizar, resolver? Simplemente hay temas que hay que dejar ir. Y hay que dejar y parar de sufrir, porque cuando estamos sufriendo de más, lo que estamos haciendo es aniquilarnos, es destruir nuestro propio ser, nuestra propia alma. Y esa es una tendencia que tenemos los humanos. Entonces, en este episodio particularmente vamos a hablar de qué es el dolor. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? ¿Qué pasa con nuestra mente cuando se hace adicta al sufrimiento? ¿Cómo podemos cambiar esa química cerebral? Y obviamente al final vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a reconocer ese tema que te mantiene sufriendo y vamos a ver si es un tema que vale la pena sufrir o simplemente nos hemos vuelto adictos a darle vueltas y vueltas para sabotear nuestra felicidad o para desviarnos de nuestro verdadero propósito. Entonces, si estás listo, este episodio es para valientes, va a ser 100% honesto y vamos a ver si estás listo o lista para parar de sufrir y comenzar a traer a tu vida mucho más placer y gozo, que es la energía de la vida. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces y vamos a hablar un poquito del dolor. El dolor es parte de la experiencia humana. Definitivamente no solamente es algo que nos imaginamos, sino es algo que sucede en nuestro cerebro. Se ha comprobado que el cerebro sufre, o sea, le duele los procesos emocionales igual que le duelen los procesos físicos. O sea, así como cuando te rompes, lastimas un brazo, un pie, te duele y tu cerebro tiene pues se activan estas partes del cerebro del dolor, pues igual en nuestras emociones. Cuando vivimos un proceso de pérdida, cuando tenemos recuerdos de maltratos o cualquier situación emocionalmente dolorosa, pues también se ve afectada en nuestro cerebro y el cerebro lo detecta como si nos estuviera pasando físicamente también. Entonces, el dolor, lo que quiero decirte es que el dolor es parte de la experiencia humana, es parte de tener un cuerpo humano, es parte de vivir, ¿sí? Cuando tú creces, te duelen los pies, las piernas, los brazos. Entonces, crecer duele. Yo siempre les digo, crecer duele. Y pues es parte, ¿sí? O sea, si nosotros queremos evitar el dolor, vamos a evitar la vida. Y es completamente absurdo porque por más que queremos evitar el dolor a la gente que amamos, por ejemplo a nuestros hijos, que no queremos que les duelan cosas, pues les quitamos recursos para poder gestionar los desafíos que vienen en la vida. Entonces, si la vida tiene momentos, experiencias desafiantes y dolorosas, pues parte de dejar de sufrir es reconocer y aceptar que la vida tiene esos desafíos y que esos desafíos no los vamos a poder sacar, quitar, silenciar, porque entonces no crecemos en esta vida, ¿sí? Es como si a un bebecito que está en la panza le dices, ya no crezcas, ¿sí? Pues no, obviamente el bebé va a seguir creciendo. Entonces nosotros, estos seres espirituales en esta experiencia humana, pues estamos creciendo, expandiéndonos. Estamos haciendo conocido lo desconocido, estamos haciendo consciente lo inconsciente, estamos regresando al hogar, estamos regresando al origen, estamos recordando quiénes somos. Y en este proceso, en este planeta Tierra, y en este cuerpo humano, pues vamos a obviamente experimentar lo que es el dolor. Entonces, el dolor es una experiencia, es un concepto, no es algo que se negocia, no es una percepción, no es percibes el dolor, es dolor, punto. Lo que sí venimos a platicar en este episodio y a dialogar tú y yo, y quiero ver qué opinas tú de esto, es cómo
el dolor se transforma en sufrimiento cuando nos resistimos a él. Entonces, el sufrimiento, veamos, el sufrimiento viene porque estamos en constante búsqueda de las experiencias placenteras y esa es la naturaleza humana también. Y también estamos rechazando constantemente cualquier experiencia que nos pueda generar dolor. ¿Por qué? Porque el dolor le genera estrés a nuestro cerebro. Entonces el cerebro dice, como yo quiero que tú, Vero, sobrevivas, entonces voy a evitarte el dolor y voy a hacer que tu vida sea lo más estable posible, ¿sí? Para que no te duela y para que no tengamos estrés y para que sobrevivamos, para que estemos seguros y a salvo. Ese es el mecanismo natural, arcaico de supervivencia y qué bueno que existe, por eso estamos vivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como nuestra mente se resiste al dolor y está en la búsqueda constante del placer, pues sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque la vida no es lo que tú quieres que sea, ¿sí? La vida no se va a transformar porque tú lo pensaste, y eso se los he dicho mucho en este podcast, no solamente porque pensaste algo va a pasar, ¿sí? Entonces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pues obviamente genera sufrimiento. Entonces, aquí la pregunta es, entonces, ¿el sufrimiento es real o es una creación de nuestra mente ante esas frustraciones de que la vida no sea como nosotros queremos que sea? Y solo son cuestionamientos. Y entonces, si el dolor es parte de la experiencia, porque es así, ¿por qué a veces nuestra mente humana se obsesiona con seguir en ese estado de dolor constante? Se vuelve adicta a esa adrenalina, a ese cortisol, a esos químicos en nuestro cerebro que hacen que volvamos una y otra vez al dolor. ¿Ven con lo paradójico que es esto? Entonces, hablemos un poquito más del ser humano. Entonces, el ser humano tiene esta tendencia, o se descubrió que tiene esta tendencia a la aniquilación o a la destrucción del self, y también tiene esta tendencia al eros, a la vida, al placer. Entonces, en constelaciones lo vemos como un jalón a la vida o un jalón a la muerte, ¿sí? Ahora, ¿dónde elegimos estar? Para mí, es la clave del libre albedrío, ¿sí? En todas estas polaridades que son así, que es así, de la naturaleza humana, de la experiencia humana, de este planeta. ¿En dónde elegimos estar? Elegimos estar en esta búsqueda constante del placer que nos va a generar sufrimiento tarde o temprano, porque nos apegamos a que la vida sea placentera todo el tiempo. O, por otro lado, nos apegamos a el sufrimiento y al dolor. Nos volvemos adictos a que las cosas igual, o sea, como no salieron como yo quería, entonces me vuelvo adicta a esta aniquilación constante. O encontramos un punto medio, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro este punto medio, Vero? Entre dejar de estar buscando constantemente la búsqueda del placer o dejar de estar resistiendo constantemente a la vida, o también de estar dejando de aniquilarme, ¿sí? ¿Cómo encuentro este punto medio? Y aquí tengo la fórmula. No sé si sea la fórmula, pero eso es lo que yo he encontrado en mi camino. Y es así. Todos hemos vivido experiencias, ¿sí? Y estas experiencias, en esta dualidad, estamos hablando de esta dualidad en la vida, en esas experiencias a veces te ha tocado ser víctima, ¿sí? Y ser víctima no es una actitud, es un fact, es un concepto, es una verdad. Es decir, la gente que ahorita está viviendo circunstancias en en Valencia, discúlpenme, en Valencia, que está sufriendo una desgracia, son víctimas, ¿sí? No es que se hagan las víctimas, no es que hayan elegido estar ahí, simplemente son víctimas de eventos sobrenaturales. Las personas que ahorita están viviendo circunstancias de pobreza y están en la calle pidiendo comida, son víctimas de una sociedad, de una circunstancia, de un sistema. No tienen elección, ¿sí? Entonces, esto lo quiero poner sobre la mesa porque luego podemos entrar en discursos espirituales
de privilegio, en donde podemos llegar a juzgar y decir, bueno, tú elegiste esa experiencia, o porque no sales de ese lugar, o porque atrajiste estar en ese lugar. Y eso lo que hace es que revictimiza y perpetúa estas situaciones en las que hay una desventaja, en la que hay situaciones en las que el ser humano está vulnerable frente a condiciones que no puede controlar. Entonces, este sufrimiento no lo podemos controlar, lo trae el destino, ¿sí? Lo trae la vida. La vida trae estas experiencias. ¿Por qué? Podríamos tener diferentes hipótesis, pero siguen siendo hipótesis, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener compasión hacia aquellos que sufren, porque es una realidad, ¿sí? Ahora, hay veces que viviste ciertas circunstancias que te tocaron o que las viviste de una manera de víctima, que estabas en una situación de vulnerabilidad, de desequilibrio de poder sobre ciertas circunstancias. ¿Y qué es lo que hace que esta persona sobreponga a estas experiencias? Pues es la capacidad que tenemos todos de crecer y de, a pesar de las circunstancias, esto que nos enseñó Viktor Frankl en la logoterapia y en esas terapias humanistas, en las que te dice, bueno, no es lo que te pasa, ¿no? Sino lo que logras hacer a partir de eso que te pasa, o eso que aprendemos a raíz del trauma, que tienes la capacidad de transformarte a través del crecimiento postraumático. Y todo esto que la ciencia está descubriendo, que es la resiliencia y estas modificaciones inclusive que hay en el ADN, cuando hay una resignificación o en nuestro cerebro y nuestro cuerpo genera ciertos mecanismos de supervivencia y se vuelven talentos, dones, capacidades. Entonces, esto es algo que no lo podemos negociar, es así. Vives una circunstancia de víctima, lo que te decía los ejemplos, pero hay muchos ejemplos, la gente que está viviendo guerras, la gente que ha vivido experiencias de violencia o que son estos niños que están viviendo circunstancias dificilísimas y que no podemos olvidar que este sufrimiento está sucediendo todo el tiempo en el planeta Tierra. Ahora, hay otro concepto que es el victimismo, ¿no? Que es una persona que vive cierta circunstancia, pero en vez de trascenderla, en vez de irse a este lado de el crecimiento, la evolución, el desarrollo, la conciencia, pues se queda en este lugar de vulnerabilidad y ya se convierte en una persona que se queda y habita ese lugar de sufrimiento demasiado tiempo. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a este lugar de sufrimiento? Cuando este sufrimiento, en vez de atravesarlo, trascenderlo, observarlo, sanarlo, se queda ahí, pues termina aniquilándonos, como te dije, ¿no? Transformándonos en seres que aniquilan su propio alma, su propio ser, sus sueños, en la que a lo mejor su vida se transforma en miedo, terror, pánico, o el peor escenario sería volverte victimario de aquellos que te hicieron eso, ¿no? Y creer que tienes la razón porque como te lo hicieron, entonces tú tienes todo el derecho. Como a mí me pusieron el cuerno, entonces yo tengo todo el derecho de poner el cuerno. O como a mí me estafaron, entonces ahora me convierto en estafador. Entonces esa es una falta de conciencia, ¿se dan cuenta? Que en realidad es un lugar de sufrimiento. Tanto este perpetrador que fue víctima, o esta víctima que se hizo perpetrador, y así vamos en esta dualidad de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, en donde no hay una conciencia, ¿sí? ¿Cuál es ese punto medio? ¿Cuál es ese punto medio en donde podemos parar ese sufrimiento y convertirlo o transformarlo en un propósito? ¿Sí? Es decir, yo que viví este dolor, este sufrimiento, entonces lo transformo en mi dharma, en mi propósito, en ayudar a otros a que no pasen lo mismo que yo viví, a ayudar a otros para que hagan conciencia de aquellas actitudes que los van a llevar a un lugar de sufrimiento. Entonces,
este lugar de sufrimiento en donde a veces nos colocamos cuando a lo mejor no tenemos los recursos para transformar esa herida, cuando a veces nos inundamos de un exceso de dolor y donde simplemente no vemos la luz. Entonces, ¿cómo paramos, verdad? ¿Cómo paramos, Vero? Este lugar de sufrimiento excesivo en donde yo me vuelvo mi propio villano, en donde mis propios pensamientos y mi propia visión de mí mismo se vuelve tan negativo que comienzo a destruirme poco a poco, ¿sí? Y en vez de poner el evento frente a mí y decir, es que yo no soy ese evento y me transformo de víctima en sobreviviente y sobreviviente en una persona, un ser que puede iluminar esos espacios porque pudo iluminar esa oscuridad dentro de ella misma o de él mismo. Entonces, ¿cómo puedo iluminar esas heridas? Porque Rumi dice en sus poemas, hay un poema que habla de esos lugares donde se rompe, ese lugar donde entra la luz. Entonces imagina ese corazón tuyo que se rompió, que se hizo 1000 pedazos. Es la posibilidad de que entre esta luz a iluminar este corazón, y no solamente tu corazón, el corazón de todos, que eso es exactamente lo que vamos a hacer al final de este episodio. Entonces, ¿cómo paro ese sufrimiento? Primero, vamos a reconocer si eso que te duele, que te partió, es real o no es real, ¿sí? ¿Cómo? ¿Es un evento que sucedió o simplemente es una idea tuya de algo que te hubiera gustado y no pasó, ¿sí? Eso es lo que me refiero, como a veces sufrimos porque no tuvimos a la mamá que hubiéramos querido, no tuvimos el papá que hubiéramos querido, no tenemos la casa que quisiéramos tener, no tenemos el cuerpo que quisieras tener. Y ese es un sufrimiento que ni siquiera es real, es un sufrimiento de la propia mente y sus expectativas y esa búsqueda de satisfacción inmediata. Y como no se la das, sufres. Entonces primero vamos a ver, ¿ese sufrimiento que tienes es real? Es decir, hubo un evento que te rompió, que te partió, que te dolió, o simplemente estás sufriendo porque tus expectativas de la vida no son aquellas expectativas que tú hubieras querido. Y entonces estás sufriendo, diciéndole que no a la vida entera, porque ese aspecto no es lo que tú quieres que sea. Entonces, una vez que defines y dices, no, pero sí, este es un evento real, mi esposo me dejó, mi hijo falleció, tengo un cáncer o me tuvieron que amputar una parte del cuerpo o estoy en la cárcel o cualquier experiencia que no solamente es traumática, sino definitivamente tienes toda la razón de estar sufriendo, ¿sí? O es esta otra parte de la mente que se encuentra en un lugar de insatisfacción, que no es suficiente lo que tiene, ¿sí? Porque no es lo que quisiera. Entonces, ok, vamos a definir las dos. No está bien ni está mal. Simplemente comenzamos a poner afuera y decir, a ver, este es un sufrimiento real. Y para ver si es un sufrimiento real, también nos sirve tener un concepto muchísimo más sistémico, muchísimo más de una perspectiva más amplia, viendo, ok, yo estoy sufriendo porque no me dieron ese trabajo, pero estoy volteando a ver que en el país donde vivo hay muchísima pobreza y muchísimo desempleo. Y hoy tengo un trabajo, no es el que yo quisiera, pero tengo un trabajo. Y entonces ves cómo la conciencia comienza a darse cuenta, ¿sí? Y esa parte del ego o esa parte de la mente comienza a sentirse observada, ¿sí? Empieza a observar y dices, ay no, o sea, no vale la pena sufrir, porque no es un sufrimiento real, es el punto número 1. Y 2, no está pasando ahora, que eso es súper importante y todos los que hemos vivido trauma, es esencial reconocer que eso terminó. ¿Sí? Que eso tuvo un fin. Sí, me pasó eso cuando era niña, sí, me pasó eso cuando era adolescente, sí, me pasó eso hace 10 años, pero
hoy ya no está pasando, ¿sí? Entonces, cuando le ponemos un alto, un final a esa experiencia, entonces podemos dar el salto y mirarlo desde el presente. Es decir, en ambos casos, ya sea un sufrimiento real, un sufrimiento simbólico, en ambos casos es importante estar en el presente y decir, esto ya pasó, ¿sí? Ahora, hoy, estoy aquí sentada en mi escritorio, estoy aquí grabando un episodio con gente hermosa que me está escuchando de todo el mundo y que están haciendo cambios increíbles por la humanidad y qué bonito, ¿sí? Y entonces pasamos esta etapa de la gratitud por mi presente. ¿Sí? Porque si tú me estás escuchando hoy y tienes comida y tienes casa y tienes trabajo, pues imagínate el privilegio que tienes, ¿sí? Entonces pasamos esta parte de gratitud. Sí, me pasó esto. Híjole, mi esposo me puso el cuerno. Híjole, me traicionó mi amiga. Híjole, perdí tal cantidad de dinero. Bueno, pero estoy viva y estoy desde este lugar y soy privilegiada. Y desde este lugar de privilegio, desde este lugar de hoy estoy bien, estoy vivo, estoy sano. Entonces puedo pasar esta etapa de la gratitud. Y puedo decir, gracias, gracias porque eso no me mató, ¿sí? Gracias porque no solamente eso no me mató, sino eso me hizo más fuerte. Y yo tengo algo que la gente que no ha vivido experiencias súper fuertes, o sea, tú, ¿sí? No hablo yo de mí, sino decirte a ti mismo, yo tengo algo que los demás a lo mejor no han tenido el privilegio de tener y tengo esta capacidad de adaptarme. Y te digo algo, ya sabes que me encanta porque cuando les digo groserías luego se acuerdan y me la dicen, no hay pedo, o sea, pase lo que pase, vas a poder con eso, ¿sí? Si ya viviste, sufriste, lo transitaste, te hiciste más fuerte, te hiciste más inteligente o más capaz o más intuitivo, perdiste la inocencia, que es un gran regalo, y entonces ahora, pues pase lo que pase, vas a poder con eso. Y entonces en ese momento cambia la perspectiva y para mí la sanación tiene que ver con cambiar la perspectiva. No puedes sanar con la misma perspectiva con la que te enfermaste. Tienes que tener una perspectiva distinta, una perspectiva del presente y luego podrás tener una perspectiva del futuro y en el futuro vas a mirar esa experiencia y vas a decir, bueno, si no me ha pasado eso no estoy aquí. O mira, eso que pasó, bueno, pues no lo voy a agradecer porque estuvo horrible, pero sí voy a agradecer las capacidades que yo generé a raíz de eso, ¿sí? En lo que yo me convertí a partir de eso. Y entonces paramos ese ciclo del sufrimiento. Y ahora, para mí, ¿de dónde viene esta adicción que tenemos al sufrimiento? Pues está bien fácil. Igual y me estás escuchando este podcast en español, puede ser el latinoamericano o iberoamericano, latinos. Y bueno, estamos acostumbrados primero por la religión judío-cristiana o católica. Lo siento si se sienten algunos o no, pero tenemos mucho esta idea del sufrimiento, del sacrificio, de la culpa, de cargar esa cruz, de hacer lo que Dios quiere, porque Dios quiere que tú sufras. Imagínate, nos ponen como estas imágenes de sufrimiento, como si eso te hiciera mejor persona, como si eso te hiciera una persona más buena, o sea, como que ya como sufriste, entonces ya puedes entrar al cielo, ¿sabes? O sea, ya entonces Dios te abre las puertas porque, bravo, porque sufriste. Y entonces ahí imagínate también el tipo de novelas y televisión y así que hemos visto desde siempre, ¿no? Basado en todas estas creencias colectivas del sufrimiento. Entonces la que más sufre es la protagonista de la película o de la telenovela. Y entonces te digo algo, para de sufrir. O sea, en realidad el sufrimiento es de los 80s, 90s, ya está pasado de moda, ya no aplica, ¿sí? Para de sufrir, dile a tu mente, porque tu mente te escucha todo, tu cerebro te escucha. Y dile, oye, ya, güey, ya para, porque esto ya pasó, estoy viva, me hice bien chingona, bien fuerte, bien, y
no nos sirve de nada regresar a ese lugar, porque la que me está revictimizando soy yo misma. Cada vez que regreso a ese lugar, vuelvo a sentir esas emociones, vuelvo a enojarme, vuelvo a estar triste. Y entonces yo misma me convierto en mi propia verduga al traerme de nuevo a esa situación tan dolorosa y tan cabrona. Y hay un momento en el que tienes que parar. Sí. Hay un momento en el que te tienes que dar muchísima flojera, como decimos en México, mucha hueva. Y tienes que decir, ¿sabes qué? El día de hoy termino de sufrir. Se acabó. O sea, qué chido donde estoy ahora, internamente, las capacidades que tengo ahora, se acabó, güey. Y entonces, a partir de este clic, entonces parece como si tu alma dice, ¡wow! Súper bien. Ese era exactamente lo que necesitaba de ti. Que transitaras esas experiencias que fueron dolorosas, pero hoy en día paras, cierras este ciclo, inicias una nueva época, una nueva etapa, una nueva tú, un nuevo tú, con este nuevo punto de vista, una nueva conciencia, en donde puedes distinguir lo real de lo no real y puedes tener compasión hacia los que están sufriendo ahora, ¿sí? Y puedes ponerte al servicio inclusive de los que sufren ahora. Y esa es la verdadera compasión. Yo sentí, o sea, siento lo que tú sientes porque en algún momento me partieron, pero hoy estoy en otro lugar y desde ese otro lugar puedo ayudarte, ¿sí? Si los dos nos ponemos a llorar y los dos nos tiramos en la tumba, pues va a haber dos muertos. Y si yo me levanto y me pongo desde este otro lugar, desde la luz, que la luz no es más que la verdad, desde la verdad y el reconocimiento de que esto es transitorio y que la verdadera felicidad no puede venir de lo transitorio. Desde este lugar te puedes decir, oye, tengo una noticia para ti y esa te la digo hoy a ti que me estás escuchando. Esto por lo que estás sufriendo va a pasar. Es transitorio, ¿sí? Transítalo, reconócelo, siéntelo, libéralo y ponle una fecha de caducidad. Y a partir de este momento voy a cambiar, ¿sí? La situación no la voy a cambiar. El pasado no hay forma de cambiarlo. No vas a cambiar a tu papá de cuando tú tenías 6 años, porque ese papá ya no existe, tú ya no existes, ese tiempo ya pasó, no es real. Ahorita en el presente es la única realidad. ¿Y cómo vamos a romper estos hechizos del sufrimiento? Antes de que me vayan a empezar a decir, verá, porque dice que las religiones y así. ¿Cómo vamos a romper esos hechizos de sufrimiento que nos regaló la institución religiosa? Parándonos de sufrir, viendo lo ridículo que puede llegar a ser que yo siga en ese lugar 20, 30, 40 años después. ¿Sí? Lo ridículo que puede ser que yo misma esté estimulando esos químicos cerebrales que tarde o temprano me van a enfermar, porque nadie puede soportar un dolor durante tanto tiempo. Entonces tu sistema nervioso, tus hormonas, tus glándulas, todo se empieza a deteriorar. Entonces la que tiene que parar, el que tiene que parar es tú. El que tiene que poner esa fecha de caducidad, decir, esto se termina y inicia una nueva etapa de mí, ¿sí? Ahora, vamos a encontrarlo con resistencia, porque parece que la sociedad también le gusta eso, ¿sí? Como, ¿no te ha pasado que tienes amigos que cuando sufres están todos ahí sufriendo contigo, pero cuando te va súper bien no tienes ni a quién hablarle? O sea, cuando te está yendo súper bien dices, es que siento que me quedé solo o sola porque estoy en un momento de mucha florecimiento y a la gente no le da gusto que yo esté bien. Parece como si el hecho de que yo esté mal le hago ver a los demás que está bien estar en esa situación de sufrimiento. Entonces, en resumen, lo que te quiero decir es, si estás sufriendo en este momento por un dolor real, lo siento en el corazón y quiero decirte que esto va a pasar y que te vas a convertir en alguien súper fuerte y que te vas a convertir en alguien invencible porque vas a reconocer que no eres este cuerpo y que no eres esta mente, que la conciencia trasciende el cuerpo, la mente, el tiempo y el espacio, que eres inmortal, que esto solamente es una película que va a pasar. Ahora, si ese sufrimiento ya pasó, te voy a decir en este momento, salte de ahí y deja de aniquilarte.
porque esa es la manera en la que lo haces diferente a tus ancestros. Esa es la manera en la que les enseñas a tus hijos, si es que tienes, a ser fuertes. Es decir, pase lo que pase, lo vas a transitar. Pase lo que pase, vas a estar bien, porque yo estoy ahí, en tu cabeza, porque esa es la voz que tus hijos van a internalizar cuando estén en conflicto. Van a escuchar la voz de su mamá que va a decir, y todo va a estar bien. Yo sé que vas a estar bien porque confío en ti. Y está bien expresar, sentir, enojarse, todo está bien, es parte del show, es parte de la experiencia humana, no somos robots, gracias a Dios. Aún no hay hibridajes de robots. Entonces eres un ser humano y ser humano significa sentir. Está súper bien, pero también está bien dejar pasar esas experiencias, dejar pasar y avanzar, ir hacia el lado de la luz, hacia donde tu alma te está llevando, hacia donde tu propósito te está llevando. Y tal vez eso que viviste era un capítulo de tu libro personal para encontrar tu misión en este planeta. Y una vez que terminas ese capítulo, inician otros capítulos. No te quedes ahí, porque si no, nunca vas a llegar a la experiencia placentera. Y entonces, ¿cómo nos acostumbramos, Vero, a salir de ese sufrimiento? Buscando eso mismo que te acabo de decir. Experiencias placenteras que te conecten con la vida. Entonces, cada vez que entra esta vocecita que quiere sufrir, que quiere decirme, no eres buena para esto, no lo vas a conseguir, hay personas mejores que tú, eres pobre, eres feo, Esa vocecita, yo tengo que aprender a callarla y decir, no te voy a hacer caso, ¿sí? Y voy a buscar eso placentero en la vida, eso que me da placer y gozo, eso que me hace reconectar de nuevo conmigo. Y eso va a cambiar la configuración en tu cerebro. Entonces, si estás listo, si estás lista, vamos a hacer entonces una pequeña práctica para que podamos conectar con una energía muy bonita, que es la energía del amor bondadoso. Ay, tuve como un déjà vu ahorita mismo. ¡Ay, qué fuerte! Bueno, vamos a tener este ejercicio del amor bondadoso para que transformes ese sufrimiento que está ahí en tu corazón y lo puedas lanzar al universo, al planeta, a todos los seres, para que todos encuentren su propia paz y su propia iluminación. Muy bien. Entonces cierra tus ojos, respira profundo. Inhala y exhala. Eso es. Y cada vez conecta más contigo, en un nivel más profundo, cada vez ve más hacia adentro de tu corazón. Y ahí en tu corazón vas a encontrar como una estrellita. Esa estrellita va a comenzar a encenderse. Esa estrellita es tu ser esencial, es tu alma, es tu luz, es tu verdadero ser. Y observa esta estrellita, cómo comienza a expandir todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo se convierte en esta estrella de luz, que eres verdaderamente tú. Y esta estrella de luz va a comenzar a iluminar no solo tu cuerpo, no solo tu mente, no solo tu ADN, tus células, todo lo que está dentro de ti, sino también el lugar donde estás, tu casa, tu colonia, tu ciudad. Y vas a comenzar a mandar estas chispas de energía, como estos brillos, como estas estrellas fugaces que salen desde tu corazón hacia todos los seres que están sufriendo en este momento. Y de verdad hay seres que están sufriendo de manera muy fuerte. Como les decía, la gente que está en Valencia, la gente que está en África, la gente que está en la India, la gente que está aquí en mi país, en México y en muchos otros países donde están verdaderamente sufriendo, que no tienen los recursos, que no tienen el cómo, que no pueden salir de ese lugar. Pero tu luz, desde alguien que ha sufrido, desde alguien que le ha dolido algo, puede conectar con otro corazón que está sufriendo en este momento.
y olvidarnos un poquito de nuestro propio sufrimiento, lo mejor que nos puede pasar, para entonces conectar con el sufrimiento de los otros y mandarles toda esta energía de luz y de amor para que sean liberados de este sufrimiento, aquí, ahora y para siempre. Todo ser que está sufriendo en este momento, que sea liberado de ese sufrimiento y que encuentre la verdadera y auténtica felicidad, que no está en lo transitorio, que logren su propia iluminación, que logren su propio dharma, que logren despertar de este mundo de sufrimiento, que logren encontrar el amor de quienes están hechos, el amor de quien nos ha creado a todos. Y entonces visualiza estas chispitas, esta luz, y literalmente te conviertes en una fuente de luz para todos y todas y todos los que están sufriendo en este momento, y todos los animalitos y todos los seres que no tienen voz. Y entonces en ese momento regresa de nuevo hacia tu corazón y conecta con quien verdaderamente eres, que trasciende todo dolor. Porque, como leía hace ratito, sin cuerpo y sin esta mente, ¿dónde estaría el dolor? Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos escuchamos el siguiente miércoles. Aquí abajo te voy a dejar mi página porque abrí algunas sesiones individuales, tengo un retiro el próximo año, un retiro que doy cada año y otras sorpresillas por ahí. Gracias por dejarme comentarios, gracias por escribirme en redes sociales y gracias porque si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.